aquí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la casa de Dios y a la casa de ustedes. Porque si somos hijos de Dios, los hijos también tienen parte en la casa de sus padres, ¿cierto? Bueno, muy bien. Me alegra mucho ver hoy la iglesia bastante concurrida. Yo sé que estamos pasando un proceso un poco difícil, nos toca también con muchas medidas, pero bueno, tenemos una capacidad establecida y hoy se llenó esa capacidad. Hay mucha gente de la iglesia que no está viniendo todavía, esperando o se está alternando. Y eso es bueno, en todo caso, porque no dejamos de estar congregándonos, como dice la Biblia, y así sea a través de internet. Saludo a todos los que nos están viendo a través de este medio, no solamente de las personas de la casa, sino también personas en otras partes y en otras partes del mundo, inclusive que nos siguen. Bueno, muy bien, hemos compartido en estos días, hace 8 días compartió mi esposa, pero hace 15 días yo les estuve hablando de que el enemigo siempre está trabajando para sacarnos de nuestro llamado. Yo siempre he dicho que si algo yo admiro al diablo es porque es incansable en el trabajo. No es creativo, no tiene poder realmente, si lo vamos a ver bíblicamente, no tiene poder, porque Cristo se lo quitó en la cruz. El poder que tiene es porque se lo dejamos nosotros, porque a veces se lo damos por temor o por ignorancia, pero no lo tiene. Y eso sí, es incansable en lo que hace. Y dijimos que Él, para desviarnos del propósito que tenemos con Dios, busca la manera de sacarnos. Y para sacarnos es insistente, insiste una y otra vez. No se queda solamente con decirnos o con mandarnos un dardo, un mensaje, sino que Él empieza e insiste. Y también comentamos hace 15 días que para vencer la insistencia, nuestra arma es la persistencia. Nosotros nos tenemos que volver persistentes en no dejarnos que Él venga y nos meta todas sus ideas, sus cuentos, o su desánimo, o todo lo que nos quiere meter a través de sus ataques. Entonces tenemos que persistir en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, en la tarea que Dios tiene para cada uno. Y pues yo creo que todos sabemos que no hay carrera sin fatiga. Cualquier carrera siempre trae un trabajo, un cansancio. Y tampoco hay obra grande sin obstáculos. Así tampoco hay hombre bueno sin enemigos. ¿Sabías eso? Entonces, por antes yo no tengo enemigos. ¿Será que entonces no eres bueno? Pero no hay hombre bueno sin enemigos. Cuando alguien quiere hacer cosas buenas, siempre va a haber alguien que se quiere oponer. Y todo esto nos lleva a una conclusión, que para llegar a un fin determinado es necesario la lucha para vencer. Es necesario que haya una virtud en nosotros que haga posible conseguir ese propósito en nuestras vidas. Y esa virtud se llama perseverancia. ¿Se llama cómo? Perseverancia. Muy bien. Entonces tenemos que perseverar. Pero es una virtud. Eso no es así nomás. Es una virtud que debemos tener o que tenemos que desarrollar. Yo creo que la mayoría conocemos esa ilustración que nos habla de la gota que cae sobre una piedra, ¿no? Y que a la medida que va goteando, cayendo, ¿qué va pasando? En el tiempo la piedra se va perforando. Y uno, si lo ve así, simplemente una gota que cae sobre una piedra, ¿qué va a pensar que le va a poder hacer daño? No, pero con la persistencia, que caiga, pues la piedra termina por afectarse. Y de esa manera también pasa con nosotros. Si somos perseverantes en nuestros propósitos, en los sueños que tenemos, en las metas que queremos alcanzar, entonces también los vamos a lograr. Es una realidad, ¿no? que lo logramos. El mundo está lleno de dificultades. Nadie puede decir, no, pero a mí sí me ha tocado muy fácil. La verdad, toda mi vida ha sido sencilla. Todo se me ha dado. ¿Verdad que no? No hay nadie que pueda decir eso. Hay que enfrentar siempre dificultades.
Pero para vencer dificultades tenemos que perseverar en lo que decíamos. Y uno de los propósitos que tuvo el Señor Jesús fue salvar almas, y para llevar o para ejecutar ese propósito tuvo que enfrentar serias dificultades, pero también tuvo la perseverancia. Y en medio de ese gran sufrimiento, Él perseveró hasta que logró vencer todos esos obstáculos. Ustedes no me pueden mostrar en la Biblia algún obstáculo que me digan, Jesús no lo logró. Jesús todo lo logró, lo que se propuso. No hay ni un amén, no hay nada, están dormidos o están muy emocionados escuchando esta palabra y no, pues, expectantes. Leamos Filipenses 13 del 12 al 14. 3 del 12 al 14. Y dice así: no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si se dan cuenta, aquí esto es una carta de Pablo, del apóstol Pablo, y aquí el mismo apóstol Pablo, después de llevar muchos años buscando al Señor y haciendo ese trabajo para la obra, lo hacía con una sorprendente obediencia, con una pasión, porque Pablo fue un apasionado de la obra de Dios. Sin embargo, él no consideraba que había llegado todavía a la meta. Siempre dijo que le faltaba, siempre tenía presente esa parte, que no era suficiente todavía lo que había hecho, que le faltaba inclusive madurez para lograr llegar a ese objetivo. Y sin embargo, en las iglesias a veces encontramos muchas personas que dicen, yo ya soy muy maduro, yo ya me las sé todas, yo la Biblia me la conozco perfecto y realmente estoy en un estado en donde ya a mí no me van a sacar de mi camino con Cristo porque soy maduro. Yo creo que eso es una prueba de inmadurez, más bien. Porque siempre va a haber algo que nos falta. Nosotros solo estaremos perfeccionados cuando estemos en su presencia. Y así lo dice la palabra, siempre, hasta que el día del Señor llegue a nuestra vida. Y más que una medida por alcanzar, creo que Pablo nos está mostrando algo, una actitud. Nos está mostrando es una actitud de cómo debemos llevar esta carrera. Y es la actitud de perseverar hacia ese propósito. Así de pronto no lo alcancemos en la vida. Porque muchas veces no alcanzamos propósitos. No todos los propósitos que nos metemos o que queremos hacer lo logramos, pero sí logramos satisfacciones en el camino hacia ese propósito. No sé si a ustedes lo han pasado, pero a mí sí. Yo, por ejemplo, yo en mi juventud, hace muy poquito, tuve el deseo, el anhelo de ser un gran deportista. Y empecé practicando fútbol, que no sé si yo era muy malo para el fútbol, me retiré muy rápido. Pero después me puse en la tarea de jugar básquetbol. En eso me fue mucho mejor. Y creo que fue el deporte que más practiqué. Sin embargo, como quería ser deportista, quería atacar otras disciplinas. Y en una época de mi vida me dio por jugar tenis. Y entonces jugaba tenis y cada 8 días yo juiciosito, dele, iba perfeccionando, me iba mejorando. Lo que pasa es que sí me faltó persistir de pronto en algún deporte. Después me dio porque tenía que ser bolichero y me la pasaba jugando bolos. Y después terminé fue jugando voleibol, mire esta cantidad de mezcla de cosas. Pero quería ser deportista y trabajaba para ello. En realidad nunca fui en ninguno de los deportes el mejor. Pero gocé, disfruté
caminando hacia un propósito. Porque había un propósito, quería ser deportista y trabajé para ello. No lo logré como tal, pero sí me quedó esa satisfacción y ese gozo de que caminé hacia un propósito en mi vida en ese entonces. Entonces, lo ilustro eso porque eso a veces nos pasa a todos, ¿no? Pero es que yo no he logrado esto, pero bueno, estás caminando en algo que tú deseas, que tú anhelas, y eso es lo que Dios quiere, que tú definas qué quieres y empieces a caminar sobre eso, y sobre todo en el propósito que Dios hizo para tu vida, que perseveres en ese propósito. Gracias, esposita, por ese amén. Todos deseamos tener éxito. Levánteme la mano aquí el que no desee tener éxito. Ninguno, ¿cierto? Porque eso es algo que todos deseamos. Y eso, sin embargo, a veces viene el desánimo o viene cosas que nos como que no nos permiten caminar hacia ese éxito. Y el solo deseo de tenerlo no nos garantiza que vamos a tenerlo. Muchas personas no logran sus metas porque encuentran una dificultad y de una vez se rinden. Ah, no, definitivamente esto no es para mí. Al primer obstáculo. Y abandonan. Y así vemos gente muy inconstante en muchas cosas. Y les pasa eso porque no tienen esa virtud de perseverar. No han desarrollado perseverancia en su vida. Y en el mundo hay muchas historias de hombres y mujeres que persistieron y lograron cosas que ni se imaginaban que ellos iban a poder lograr a través de la persistencia. A mí me gusta el caso o el ejemplo de Abraham Lincoln, que fue presidente de los Estados Unidos, como ustedes saben, y que él, antes de llegar a ser presidente, fue un hombre que experimentó muchos fracasos. A los 35 años había sido todo un desastre en los negocios que había emprendido, no le habían funcionado. Después ya se metió en la política, bueno, tuvo que superar primero la muerte de su novia, recibió un golpe muy fuerte y empezó a trabajar en la política y se postuló más de una vez para llegar a ser representante de la Cámara en los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Nunca lo logró. Él no pudo ser representante de la Cámara. Después intentó postularse para el Senado y tampoco lo logró, fracasó. Se postuló a la vicepresidencia, tampoco. El candidato que era presidente no ganó. Y luego se postuló a la presidencia en 1860 y fue cuando su perseverancia dio fruto y fue uno de los presidentes más emblemáticos que ha tenido Estados Unidos. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? ¿Y cuántas veces al primer conflicto, problema, ya abandonamos? Decimos definitivamente esto no es para mí. ¿Les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión. A ver, ¿cómo podemos definir la perseverancia? La perseverancia la podemos definir como la combinación de un deseo fuerte. De un deseo fuerte. Es que tú no vas a perseverar en algo que no deseas, ¿cierto? Tú de pronto haces algo que no deseas, pero perseverar ahí lo dudo. No creo que eso se logre. Sí, termina diciendo, como decía el chavo, ¿no? Al fin de cuentas, pues ni quería, ¿no? Entonces, no, si no tienes el deseo, no vas a perseverar. Entonces tienes que combinar el deseo con la voluntad. Hay un deseo y la voluntad de hacerlo. Y es la capacidad de mantener el rumbo frente a la dificultad y negarse a renunciar, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Eso es perseverar. Eso es. Pablo fue un ejemplo de esa cualidad. Él tenía una compasión impresionante por compartir las almas, por llevar el evangelio de Jesús tanto a los judíos como a los gentiles. Él anhelaba eso en todo el mundo. Y él encontró muchos, pero muchos obstáculos. Tuvo que pasar por naufragios, tuvo que pasar por cárceles, tuvo que pasar por castigos físicos, por peligros constantes que tuvo que vivir.
y nunca se rindió. Vamos a leerlo, vamos a verlo en la palabra. ¿Qué dice de eso? Acompáñenme en la 2 Corintios, al capítulo 11, y leamos desde el 23 hasta el 28. ¿Qué dice? Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Ah? ¿Cómo les parece eso? El camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Era un constante caminar en medio del peligro. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mejor dicho, ese pobre Pablo no podía estar peor, no haber pasado cosas peores. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, que no es fácil. Si uno preocupado por su iglesia tiene tantas cosas que enfrentar, tantas situaciones, imagínese preocupado por tantas iglesias. Entonces lo vemos como un ejemplo de perseverar, porque uno viviendo todo eso tiene que haber perseverado para haber logrado cosas. Y hay una pregunta que debemos hacernos, y es: ¿qué es lo que te motiva a perseverar? ¿Qué es lo que te motiva a perseverar? La respuesta es clara. No, bueno, no clara mi esposa. Para mí sí, me motiva a perseverar. La respuesta, cuando digo que es clara, es que hay una respuesta clara al asunto. Que debe haber un motivo. Tiene que haber un motivo, tiene que haber un sueño, una meta. En otras palabras, un propósito dado por Dios. Un propósito que el Señor nos dé y que tú confíes en el Señor, que tú confíes que Él te va a permitir lograrlo. Yo te digo algo, mi amado, que estás acá. Si el Señor te ha puesto un sueño, un propósito, Él no creo que te lo haya puesto para que no lo logres, para bloquearte. Ah, no, está bien, yo le voy a poner un propósito a Juan Carlos. Lo voy a poner: Juan Carlos, tú vas a ser un predicador de la palabra. Y luego cuando va a predicar, ¡pum!, vienen los obstáculos y no lo deja. Y nunca predica. ¿Cierto que no? Porque el Señor, si te lo coloca, te va a dar los medios para hacerlo. Pero tú tienes que accionar. Tú tienes que caminar en el propósito que Dios te ha dado. Recordemos lo que vimos de Nehemías en estos días. Jerusalén estaba destruida y sus puertas se encontraban quemadas. Y él entendió, cuando ora a Dios, él ora a Dios y entiende que tiene un llamado, un propósito que cumplir, y era reedificar la ciudad. Él estaba trabajando con el rey Astarjerjes, era copero del rey, dijimos, y sin embargo dijo: yo tengo que ir a Jerusalén, yo tengo que ir a mi pueblo, yo tengo que ir a restaurar los muros, restaurar la ciudad, el templo. Y tenía esa pasión. No era, lo dijimos, no era una profecía. Es que tú vas algún día a edificar, a reedificar el muro. No fue profecía. Fue un llamado en el corazón que él sintió que tenía que hacer. Y vemos lo que dice Nehemías 2:5. Nehemías 2:5. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y ya vimos todo lo que tuvo que enfrentar Nehemías, la cantidad de problemas, de obstáculos, de gente que quiso oponerse para que él hiciera esa tarea, y todo lo que realmente el diablo, el enemigo, hizo para que él desistiera. Pero su anhelo era demasiado grande, tenía un compromiso muy fuerte en sacar adelante esa meta, ¿no? Y la meta la tenía muy clara, tenía que reedificar. Y pudo persistir a pesar de todo,
Porque cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes un sueño que anhelas, vienen las dificultades, pero tú persistes. Dice, ¿cómo? Yo no puedo caer ante eso, yo necesito llegar allá, yo quiero obtener esto. Y entonces te llenas de ese deseo y Dios te ayuda, porque si el propósito te lo puso el Señor, Él te va a llevar a esa meta. Amén. Él tenía el enfoque. Nehemías estaba enfocado, y cuando uno está enfocado, persiste más fácil. Pero si tú te dejas desenfocar, tu persistencia se va disminuyendo, se va acabando. Y es importante que tú entiendas, no hay obra sin dificultad. Díselo el que está a tu lado, no hay obra sin dificultad, entiéndelo. Siempre. ¿Cuántos aquí son padres? Muchos, hay muchos padres aquí. Y todos han tenido que perseverar de una u otra forma con sus hijos. Con sus hijos, porque los hijos dan batalla. No es fácil, hay que formarlos. Y en esa formación tiene uno que pasar por enfrentamientos con ellos, con luchas. Yo, por ejemplo, admiro a mi esposa en eso. Ella ha perseverado mucho en enseñarle a sus hijos. Yo a veces flaqueo un poquito más porque soy de corazón más. Pero ella ha sido una persona que les ha insistido en muchas cosas. Y me acuerdo esto porque, por ejemplo, en la cocina, les dice siempre, pero ¿por qué no pueden hacer algo sin dejar el reguero ahí o dejar todo sucio? Mantengan limpio, ¿qué les cuesta? Y ellos siempre dicen, no, sí, mamá, tranquila. Pero ahí quedaba. Y ella, pero mire que lo dejaron y ta. Y en estos días que habló con nuestra hija, con Julie, que está allá en Inglaterra, llegó ella y le dijo, ay mamá, cómo me acuerdo de todas sus enseñanzas. Ahora sí que valoro todo lo que me decía. ¿Ve? Fruto de la persistencia, de la perseverancia. Ya se está dando un resultado. Y a ella lo está valorando porque está viviendo una situación ahora de estar allá estudiando y que le toca sostenerse y mantenerse ella misma. Por otra parte, también Jesús nos enseñó la importancia de perseverar para alcanzar la salvación. El Señor mismo lo dice en Mateo 24:13. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. A lo largo de todo su ministerio, el Señor Jesucristo vio cómo multitudes le seguían. Ustedes ven en los relatos bíblicos que muchos se juntaban y seguían a Jesús. Pero también, lamentablemente, él mismo observó cómo muchos lo abandonaban. De pronto se animaban, salían y de pronto desistían, ya no seguían hacia adelante. Y yo me imagino en esas caminatas, en ese entonces, esas jornadas debían ser muy pesadas, ¿no? Entonces mucha gente eso terminaba cansándole y se retiraban porque no estaban enfocados en el objetivo, en la meta. Y si le pasó a Jesús este tipo de cosas, ¿cómo vamos a pretender que no nos pase a nosotros? ¿Cierto? Esto también nos pasa a nosotros. Y aquí en la iglesia pasa. Muchos llegan a la iglesia, se animan un tiempo, qué bonito, que la alabanza, la palabra me tocó, me llenó. Pero pasa un tiempo y ya luego se van. Y vuelven otra vez al mundo. Y yo sé que esto es muy doloroso porque nos duele cuando una persona que ha estado caminando con el Señor vuelve otra vez atrás, pues a uno le duele. Pero no podemos cambiar esa realidad. No la hizo Jesús, pues nosotros tampoco vamos a poder hacerlo. Y son los que representan en la parábola del sembrador. Los que conocen la parábola del sembrador, saben que dice que hay un grano de semilla que cayó sembrado en pedregales, en medio de piedras cayó esa semilla y que de pronto brotó prematuramente, pero cuando sale el sol se quema porque apenas tenía raíces. Es decir, no estaba cimentado. Y entonces la palabra llega, pero rápidamente también empieza a irse.
Y yo no quiero que eso le pase a ninguno de ustedes, de verdad. Que ustedes, esas raíces cada vez sean más firmes, pero para eso, mis amados, tienen que perseverar. Perseverar, esa es la palabra. La Biblia nos muestra muchos hombres y mujeres que perseveraron y lograron la conquista de lo que querían hacer, la realización de sus sueños. Uno de ellos fue Noé. Noé, imagínense a ese pobre que le tocó perseverar con la construcción de ese barco, esa arca, porque él empezó a construirla y duró años haciéndola, porque era una barca de unas dimensiones muy grandes, pero tuvo que soportar humillación, burlas, desprecio, pero sin embargo, él se mantuvo firme en lo que Dios le había dicho, en el enfoque, se enfocó en eso. También ya vimos el caso de Nehemías en la reconstrucción del muro, todos los ataques que tuvo que enfrentar para sacar adelante esta obra. Otro ejemplo es el de Ruth. Ruth era una mujer que perseveró frente a Booz, manteniendo siempre su reputación intacta para que pudiera ser redimida y adoptada por esposa de Booz. Y el premio, bueno, hay que entender que Ruth era moabita. Ruth no era del pueblo de Israel. Ella vino de un pueblo que era inclusive enemigos de los de Israel. Entonces la tarea para ella era más difícil todavía. Y sin embargo se mantuvo. Ella se convirtió y ella le dijo a su suegra: tu Dios será mi Dios, ¿no? Y así caminó siempre. Pero esa perseverancia la llevó inclusive a estar incluida en la genealogía de Jesús. Dice Mateo 1:5, dice: Salmón engendró a Rahab, a Booz, Booz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. ¿A cuál Isaí engendró ahí? Isaí era el papá del rey David. Del rey David, y todos sabemos que Jesús viene de la descendencia de David. De ahí viene Jesús. Entonces, en otras palabras, una moabita, una persona que no era de Israel, como Ruth, antecede al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta de eso? Lo que esto nos deja ver es que el Señor no tiene en cuenta tu origen para bendecirte. A Él no le importa si tú eres de Chihuahua, si eres de Guanajuato, de Colombia, de donde sea. No importa. Él no tiene en cuenta eso. Lo que tiene en cuenta es que tu fe esté presente siempre, que tú le creas a Él y que desees ser parte de su reino, del reino de Dios. Démosle un aplauso, Señor. Pero todo eso tiene que estar acompañado de perseverancia en tu vida. Sin perseverancia es muy difícil, acompañado también de la gracia de Dios. La gracia de Dios es vital también. Y que al fin de cuentas es algo que nos anima Pablo cuando dice en Hechos 13:43, en la parte final dice: siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Les animaban: tienen que perseverar en la gracia, busquen la gracia de Dios. Y yo les digo a ustedes, busquen la gracia de Dios, búsquenla. Es lo más hermoso que pueden tener la gracia de Dios en sus vidas. Porque con esa gracia es que empiezan a hacer muchas cosas, lograr muchos sueños. ¿Y qué es la gracia? Un regalo inmerecido. ¿Tú crees que nosotros merecemos la gracia de Dios? Ninguno. La gracia es recibir lo que no nos merecemos. Y sin embargo el Señor la tiene ahí para dárnosla. Iliana, el Señor quiere darte su gracia, entiéndelo. Él tiene gracia para ti. Y esa gracia, ¿sabes a dónde te lleva? Te lleva a que cuando tú abras la boca, logras negocios. Tienes la habilidad y la gente dice: tiene Iliana que me convence. Por la gracia de Dios, pero hay que buscar la gracia. La gracia no viene porque sí. Tenemos que pedirla, tenemos que decirle: Señor, yo anhelo tu gracia. Y así podemos ver pues muchos ejemplos bíblicos. Pero el mayor de todos indudablemente es el ejemplo del Señor Jesús.
Él desde un inicio en el ministerio tuvo que perseverar en su propósito. Recuerden que él estuvo siendo tentado. Cuando empecé su ministerio fue al desierto 40 días y fue tentado por Satanás. ¿Para qué? Para que desistiera, porque Satanás siempre se va a meter, ese chamuco siempre quiere que tú desistas. Y se le metió a Jesús para decirle, no, es que abandona eso. Eso no tiene sentido. Mire lo que puedes obtener si lo dejas. Yo te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, ¿no? Y trabajó duro para eso. Pero Jesús era Jesús y no iba a desistir en su propósito. Estuvo superando también muchos obstáculos hasta que llegó a una cruz. Llegó a la cruz del Calvario. Pero ¿saben qué fue lo bueno? El triunfo, que por su persistencia tú estás aquí hoy. Por eso tú estás aquí hoy. Si él no hubiera persistido, tú no estabas aquí hoy. Entonces, yo los animo a que nos mantengamos firmes en nuestra fe, porque siempre cuando nos mantenemos firmes va a venir la recompensa por parte de Dios. Siempre, ¿no? Eso es un premio a nuestra perseverancia. Fe de Reino, esta iglesia es fruto de esa perseverancia también, desde antes de nacer. Yo me acuerdo cuando nosotros con mi esposa viajábamos en nuestro trabajo secular, tuvimos la oportunidad de estar en muchos estados de la República Mexicana. Pudimos ir a muchas partes y cuando íbamos en carretera, nosotros entrábamos a algún estado, llegábamos a Michoacán y siempre declarábamos, Michoacán es territorio para Cristo. Jesús está aquí. Entrábamos a Jalisco. Jalisco le pertenece a Jesús. Y bueno, llorábamos y persistíamos en eso. Y en cada parte lo hacíamos. Ya era como una costumbre que teníamos, como un deseo. Y llegábamos a visitar a nuestros clientes y de pronto encontramos que algunos tenían problemas, nos comentaban cosas, situaciones que estaban pasando. Y nosotros orábamos por ellos, les compartíamos de la palabra y ellos se sentían renovados, se sentían distintos. Entonces era como algo que Dios ya nos estaba diciendo, es que ustedes van para un propósito. Y nosotros ni pensábamos que íbamos a ser pastores. No lo pensábamos. Yo ya lo he dicho, yo ni lo pensaba tampoco. Y sin embargo, el Señor ya nos estaba llevando a consolar, a llevar un mensaje, una palabra en esta tierra. Pero todo fue a través de una perseverancia también. Y ustedes me podrán decir, ay pastor, pero es que está bien, suena muy bonito, pero eso de perseverar no es tan fácil. Eso no es así de sencillo. Y yo estoy de acuerdo, no es fácil. Porque la experiencia ha mostrado que una de las virtudes más difíciles de mantener precisamente es la perseverancia. Esa virtud no es fácil de que la mantengamos. Y especialmente cuando hablamos del discipulado cristiano, es decir, de hacernos discípulos de Cristo. Eso es difícil de mantenernos. Muchos creyentes incluso son capaces de realizar tremendas proezas, auténticas proezas para Dios. Pero de pronto ya la energía no les alcanza para perseverar. Como dicen por ahí, es flor de un día. Maravilloso, pero después no continuaron en el camino. Es como si fueran unos Juegos Olímpicos espirituales, en donde se gana la carrera de 400 metros, pero existen en la maratón. Cuando ya van para la maratón, ya dicen, no, ya ahí no tanto. Ya entonces abandonan, empiezan como a ceder terreno, ¿no? Y quedan entonces postrados en la mitad de la carrera, o renuncian a no acabarla, ¿no? Renuncian a acabarla, mejor. Y entonces abandonan. Pero yo les digo algo, esa deserción es inadmisible en la carrera cristiana, en la carrera con el Señor. Porque yo les vuelvo a recordar Mateo 24:13, que lo dijimos hace un momento. El que persevera hasta el fin será salvo. Y yo creo que todos deseamos estar eternamente con el Señor, ¿o no? ¿Cierto? Bueno. Y este tema pues es de gran actualidad, fíjese. Pues lamentablemente en muchas iglesias es preocupante el número de miembros que se alejan de ella. O que sin llegar a abandonarla viven una vida espiritual que podríamos llamarla como una vida raquítica,
o infructuosa. Y terminan abrumados por las dudas, viven una vida llena de problemas o simplemente son indiferentes. Bueno, les da lo mismo. Sí voy, no voy, no, de pronto en 15 días aparezco por allá. Y entonces más bien parecen que se están es como arrastrando pesadamente por los caminos del Señor. Sí voy, ¿no? Y así llevan su vida cristiana. ¿Ustedes creen que así vamos a lograr la gracia de Dios? Estamos hablando que queremos la gracia de Dios, que la gracia la necesitamos para lograr nuestra meta, para que nos ayude a perseverar, para que la gente vea nuestro esfuerzo. Pero así, ¿no? ¿Cómo? Difícil, ¿cierto? Complicado, ¿verdad? Como consecuencia, entonces, ¿qué pasa? Su testimonio tiene poco de atractivo para otros. No, si es que ser cristiano es como fulanito, no, y si yo no lo quiero para mí, qué jartera, eso no es mi vida. Y entonces, pues mucha gente no va a querer escuchar el evangelio, porque pueda que quiera compartirles, les voy a hablar de Cristo, quiero compartirles, pero no tiene por ahí algo primero que me quite esta pereza, esta morrón. Entonces, eso no va a ser atractivo para nadie. Y entonces la gente termina perdiéndose. Inclusive, lo más tremendo, ministros del evangelio que empiezan muy bien, que empiezan abriendo unas obras increíbles, hacen una labor tremenda, pero llegan a un punto en que ya se creyeron, mejor dicho, insustituibles, los únicos, los que tienen autoridad, los que mueven el reino sobrenatural de Dios, y ya no hay nada más. Y entonces se empiezan a desviar, se empiezan a corromper, se desvían del propósito que Dios puso en ellos, empiezan a hacer cosas incorrectas, terminan alejándose inclusive de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces la gente, pues lógicamente no va a querer asistir a una iglesia. No, esos pastores, qué tremendo, yo creo que voy a ir por allá, si ellos son unos sinvergüenzas. Qué tremendo que generalicemos, pero el mundo es así, el mundo generaliza por unos cuantos. Pero que los hay, claro que sí. Y eso es lamentable, pero es una realidad. Y es una realidad incluso de los últimos tiempos que estamos viviendo. Dice Mateo 24:12. Acompáñenme ahí, Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mira, yo te quiero decir algo. No permitas, de verdad, no permitas que tu amor al Señor se enfríe. Es un consejo que les doy. Porque cuando ese amor se enfría, eso te saca del objetivo. Y el diablo lo sabe. Y el diablo te manda dardos para enfriarte. Aquí, a la mente. Te manda mensajes para que tú digas, de pronto empiezas bien, pero de pronto, yo como que hoy no voy a orar. Tengo como cansancio, pero yo mañana oro. Bueno, está bien, se vale. Al otro día ya ora, pero no ora con la intensidad que venía orando. Y al otro día menos. Y al otro día otra vez no quiere orar. Y después ya no quieres orar ningún día. ¿Por qué? Porque te estás enfriando por un mensaje que recibiste. Tu relación con Dios se enfría. Y como dice en Apocalipsis, se te olvidas de tu primer amor. Te empiezas a olvidar de ese primer amor que es Cristo Jesús en tu vida. El que te puede dar la gracia. Yo quiero dejar hoy 4 áreas que se destacan en el campo de la vida cristiana y en donde nosotros debemos ejercer la perseverancia. Y son, número 1, la fe. Número 2, la oración. Número 3, la comunión de unos con los otros. Y número 4, el servicio para Dios. Y vamos a verlo rápidamente. En la perseverancia de la fe. Yo entiendo que los tiempos actuales, por tanto flujo de información que hay, información errónea y mentirosa, no son muy propicios para la fe.
Recibimos mensajes todos los días que nos pueden desanimar. El creyente tiene que hacer frente a corrientes de pensamiento que son profundamente antagónicos a lo que es el credo cristiano. Por ejemplo, hay creyentes que dudan si el aborto es bueno o malo. Mejor, si el aborto es malo. Hay creyentes que dudan. Y algunos se quedarán pensando, ¿y es que es así, pastor? Simplemente es sencillo, es que es entender la palabra de Dios. Si la palabra de Dios habla de la vida, de preservar la vida, y desde el embrión, dice David, mi embrión vieron tus ojos. Dios puso su presencia en el embrión. Y entonces, esa no es una vida que se asesina, pero se duda, dice, ¿será que sí? Ustedes recuerdan que hace poco, creo que lo hicimos por internet, una enseñanza en que hablamos de que el humanismo y lo que es el racionalismo ha estado ganando terreno y que incitan a pensar que es el hombre quien por medio guiado por su razón y por su propio esfuerzo, es el que logra todas las cosas, ¿no? Es el que tiene incluso la verdad. Cuando el hombre, por su campo científico, sus investigaciones y todo, entonces es el que tiene la verdad, es la autoridad en la materia. Y ahí ya no entra Dios para nada. Y entonces incluso toda creencia religiosa es un obstáculo para ese pensamiento. Se le vuelve un problema y hay que frenarlo entonces. Y por eso es que viene esa proliferación tan grande de ateos o de agnósticos, muchos de los cuales entran en esa ridiculizar las doctrinas esenciales del cristianismo y presionan por todos los medios a las sociedades para que no se establezcan estas doctrinas, o mejor, en otras palabras, para que el evangelio y la palabra no entre, no llegue. Tratan de bloquear. Eso es de ignorantes. Eso está escuchando que palabra de Dios y de una iglesia cristiana. Eso es de ignorantes. ¿Cómo es posible que usted que con todo lo que se ha preparado y todo, va a creer en eso? A mí me lo dijeron. A mí alguna vez me dijeron, usted, siendo un ingeniero que se especializó y que ha hecho todas esas cosas, ahora va a resultar de pastor. ¿Pero qué le pasa? Se está desviando. No, estoy ahora sí enfocado en mi vida. Por lo que yo dije, por fin estoy enfocado en lo que Dios quiere. ¿Sí? Pero esa es la sociedad. Esa es la sociedad que presiona. Y a esto se añaden las dudas que, independientemente de lo que es el entorno, suelen asaltar al creyente, ¿no? Porque uno encuentra inconsistencias a veces en su propia vida. Pero ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué me pasó lo que me pasó? ¿No? O la de otros cristianos, pero ¿por qué a fulanito de pronto le dio un cáncer? Siendo que es un hijo de Dios. Y entonces empieza a cuestionarse todo eso y a dudar. Entonces se da cuenta que hay que perseverar en la fe. Realmente hay que perseverar a medio de todas estas circunstancias. También el problema de la injusticia, el sufrimiento de la gente trae confusión. Mucha gente dice, pero a ver, si Dios es real, si Dios es tan bueno y todo, si Dios es amor, ¿por qué permite la injusticia? ¿Por qué permite que esta persona esté sufriendo lo que está sufriendo? ¿No les ha pasado? Entonces dice, yo creo que en la providencia de Dios hay algo que como que no funciona, ¿no? Y como que empiezan a cuestionar todo eso. Y entonces lo que son el conocimiento que tenía del poder de Dios, del amor de Dios, de las promesas de Dios, no son ya tan maravillosas como se pensaban. Ya dice, no, pero es que entonces, pues sí, aquí está muy bonito lo que dice, pero cuando veo la realidad, veo cosas muy diferentes. Y todo eso hace que la fe se debilite. Y sucede. Y uno no tiene por qué juzgar a alguien que le suceda estas cosas, porque somos humanos. ¿Saben a quién le sucedió esto? A Juan el Bautista. Nada más ni nada menos que el precursor del Señor Jesucristo, su primo.
Juan el Bautista dudó. Él no podía entender, después de que bautizó a Jesús, sabía quién era Jesús, no podía entender que si realmente era el Mesías prometido, el que iba a instaurar el reino de Dios. Y si él era, ¿cómo iba a permitir entonces injusticias como la de su encarcelamiento? Juan el Bautista estaba encarcelado y entonces no entendía eso. ¿Pero por qué? Si yo lo que hice fue creer en Jesús. Y entonces llegó a tal modo, a tal fondo, la oscuridad en su mente, que mandó a dos de sus personas que estaban con él, los discípulos, dos discípulos de él, con un mensaje angustioso, una pregunta que podemos decir como que corroía el alma. Y la encontramos en Mateo 11:3. Mateo 11:3. Dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Se imagina? Juan el Bautista manda a unas personas, él estaba en la cárcel, pero vayan, busquen a Jesús y díganle: oiga, ¿realmente sí es el que iba a venir? ¿Usted sí es verdad? ¿O hay que esperar a otro? Porque esto no está funcionando. Mire cómo estoy yo. Entonces, yo no estoy tan seguro que sea verdad. Pensaba que era verdad. Pero mire lo que le responde Jesús, que es lo mejor. Ahí enseguida, Mateo 11, del 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no halle tropiezo en Jesús. Mis amados, el tropiezo en nuestra vida no es Jesús, son nuestros actos, es lo que a veces hacemos, las decisiones que tomamos equivocadas, porque nos alejamos de Él, nos alejamos de la palabra y luego le echamos la culpa a Él. Él no es nuestro tropiezo, Él es el que te quiere dar su gracia. Contundentemente fue la respuesta de Jesús, pues es una referencia a las maravillas de su obra. Nadie podía negar eso, nadie, la gente lo estaba viendo, ciegos que veían, sordos que oían, cambios de fondo, leprosos que se sanaban. Entonces Él lo llevó a un testimonio de lo que Él hacía. Y es que ante las grandezas de Jesús en los evangelios, toda duda queda callada. No se puede seguir dudando. Y lo que es poderoso en sus enseñanzas, pues robustece la fe. Eso es lo que robustece la fe. Así lo experimentaron los discípulos que permanecieron junto a Él cuando muchos otros le abandonaron. ¿Sí sabían? Muchos discípulos que abandonaron. Y un pasaje cuando los 70, está en la Biblia, los 70 que se fueron y los otros 12 aterrados. Y Jesús les dice: ¿y qué? ¿Los otros qué? ¿También se quieren ir? ¿Me quieren dejar? Váyanse. No, pues. No, Señor. No. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Vamos, ¿quieren? También debemos perseverar, el segundo punto, en la oración. Porque mientras nos mantengamos en comunión con Dios mediante el escuchar su palabra, mediante la oración, estamos precisamente en condiciones de enfrentar todos los embates que el adversario trae contra nuestra fe. Un cristiano normalmente reconoce lo que es el valor de una oración, el valor de una plegaria, pero no pocas veces tropieza con dificultades para dedicarse a orar con más frecuencia, ¿o no? Yo creo que todos los hemos enfrentado. Y a veces queremos orar, pero a veces nos cuesta. Y sucede esto especialmente cuando hay tiempos de sequía espiritual, porque hay tiempos que tenemos de sequía. Y ya se ora
como fríamente, sin convicción, con la sensación de que yo oro, pero creo que mi oración no va a pasar del techo, llega hasta ahí, tiene como un límite, no va a llegar al cielo. Pero sin embargo, yo les digo algo, de ninguna manera conviene renunciar a este recurso que Dios nos ha dejado, porque la oración es poderosa, no podemos abandonarla. Es necesaria la comunicación con nuestro Padre Celestial. La palabra nos dice en primera de Tesalonicenses 5:16 y 17: estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Y esto qué nos afirma? Que el gozo lo mantenemos cuando permanecemos en oración. ¿Y sabes qué? Yo lo he dicho en otras oportunidades, lo repito, para los que no lo han oído. Tú no te puedes dar el lujo de perder el gozo. No te puedes dar ese lujo, porque el gozo del Señor, ¿qué es? Nuestra fortaleza. Si tú pierdes el gozo, pierdes tu fortaleza. ¿Y el gozo cómo lo mantenemos? Orando y escuchando su palabra. Lo tercero en que debemos perseverar es en la comunión de los unos con los otros. Y en eso pues es muy bello el libro de los Hechos, porque menciona todo lo que fueron esos primeros años del cristianismo primitivo. Dice Hechos 2:42, si me acompañan, Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En aquella iglesia, pues, esos primeros miembros y los convertidos que iban siendo añadidos a la iglesia se sentían muy unidos, muy fuertes, porque tenían como una esperanza en común. Y era un amor desmedido de los unos por los otros. Yo imagino que si alguno se iba por cuestiones de que tenía que viajar o algo, y era un deseo ardiente de regresar a estar con sus hermanos, porque tenían una comunión tan perfecta, tan ideal, que eso lo anhelaban. Sí, era su gran familia. Así se sentían, como una gran familia, y anhelaban eso, estar juntos. Y cada uno pues se interesaba por lo que sentía su hermano, por sus necesidades. Dicen que se suplían todo tipo de necesidades espirituales, afectivas, materiales. Todo se suplía en ese entonces. Y también había un lugar muy especial para el culto, donde se oraban y donde yo me imagino que cantaban y alababan a Dios. Por todo eso es que es importante y necesario el congregarnos. Es muy importante congregarnos. Que todos tengamos ese deseo de decir, yo quiero ir, yo quiero estar con la gente de la iglesia, quiero compartir con ellos. Dice el Salmo 84:2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Lamentablemente a veces ese ardiente suspirar por los atrios del Señor demasiadas veces se ha convertido en desinterés y en frialdad. Tal vez porque de pronto algunos han tenido problemas en la iglesia, la mayoría de veces problemas por ellos mismos, situaciones que ellos mismos de pronto han generado, o porque el mundo los ha jalado, porque el mundo presiona mucho. El mundo vive jalando. Otra vez, va a seguir yendo a esa iglesia. ¿Y para qué? No veo que esté cambiando mucho. Yo lo veo igual, porque la gente siempre está diciendo esas cosas. El enemigo pone todo eso. Entonces la gente dice, pues sí, ¿será que sí? Mejor como que ya no voy. O voy a ir por ahí de vez en cuando. Y entonces de pronto van y el culto, como cuando ya se están enfriando, ¿sabe qué pasa? El culto se le vuelve tedioso. Ya no se le vuelve tan agradable como al principio. Ya como que dice, ay, qué jartera. Otra vez el pastor ahí hablando y diciendo esas cosas que ya no me gusta escucharlo. Y la alabanza está como desafinada ahora. No, es porque te estás enfriando. Y entonces lo más interesante es que terminan yéndose y terminan diciendo, pero ¿saben qué? Es que yo no necesito la iglesia para tener mi fe.
mi fe con Jesús. Yo estoy con mi chuchito firme, ¿no? ¿Para qué la iglesia? Ah, sí. Entonces, ¿por qué la palabra dice no dejen de congregarse? Porque es el carbón que está en la brasa y lo sacas. ¿Y qué le pasa a ese carbón? Se enfría mientras que los otros permanecen ardiendo. Y termina perdiendo su fe. Finalmente debemos perseverar en el servicio. Y aquí vemos un verso que hemos estado compartiendo, que es 1 Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este llamado de Pablo es también a la perseverancia, esta vez referido al servicio. La obra de Cristo en el mundo ha tenido continuidad mediante sus discípulos, y ellos son los instrumentos para que el evangelio se haya extendido a todas las naciones. En el seguimiento al Señor no hay lugar para el ocio. No hay lugar. No podemos ser así, de brazos cruzados. Y en la iglesia cristiana pues ha habido siempre ministerios especiales para que todo creyente esté comprometido en algo, en el servicio. Y no hablo solamente, cuando hablo de iglesia, no solamente metido dentro de las cuatro paredes. No, es que el servicio también lo hacemos afuera. De pronto tu llamado es en tu lugar de trabajo, donde tú estás, de compartir de Cristo, de llevar almas al reino de los cielos. Tienes que entender eso. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que no todos van a ser pastores, apóstoles, maestros, pero sí que todos tienen un propósito, todos tienen un llamado dentro del reino de Dios. Yo quiero hoy concluir animándolos a que perseveren, hijos preciosos, perseveren en el propósito que Dios les ha puesto, que tengan la seguridad de algo, que cuando tú perseveras en la obra del Señor, tu trabajo no es en vano. Siempre va a tener recompensa, siempre. Y si tú tuviste ese propósito de aceptar a Cristo en tu vida, pues que no te hagan retroceder las dificultades. Que al primer obstáculo yo diga, pero ¿para qué recibí a Jesús? Si mire lo que me pasó. A veces mucha gente no va a querer que tú perseveres. Y en Cristo sí que es cierto. ¿Cómo nos pasa? Gente que quiere desanimarte. Pero tu fe tiene que ser más firme. Tu Cristo tiene que ser vivo en tu corazón. Ese espíritu de fuego tiene que estar ahí. Tiene que permanecer. Quiero dejarte una palabra final, que es la última parte de Apocalipsis 2:10, que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo dice el Señor tu Dios. Yo no sé si este mensaje de pronto no es tan evangelístico. Es un mensaje de pronto más para personas que ya han venido caminando en Cristo. Pero sé que también la palabra toca corazones. Y no sé si ha tocado tu corazón el día de hoy. A las personas que hoy vienen por primera vez, que nunca de pronto habían escuchado una palabra así de esta manera, pero que dices, no sé, pueda que no entienda muchas cosas, pero algo sí me ha tocado, algo me ha llegado. Y hoy entiendo que me he estrellado demasiado en mi vida, que he tenido tantos obstáculos que enfrentar y a veces lo he hecho en mis fuerzas. Pero yo te digo, no sigas haciéndolo en tus fuerzas. No necesitas hacerlo en tus fuerzas. Hazlo en las fuerzas de Él. Es mucho más fácil. Te lo digo por experiencia. Y aquí muchos podemos decir eso. En las fuerzas de Él hemos logrado cosas. No que no haya problemas. No que no haya inconvenientes. Pero los enfrentamos de una manera distinta.
en Él, no en nosotros. Y esa es mi invitación. Si tú nunca has hecho esa confesión de decir Cristo es el Señor de mi vida, hoy es el día, hoy es la oportunidad que lo hagas, que diga yo necesito a ese Jesús, yo necesito que entre en mi corazón. Aquí la mayoría algún día lo hicimos, yo lo hice hace 26 años y no me arrepiento en lo más mínimo. Y esa es mi invitación. Si tú quieres recibir a Cristo hoy en tu corazón, yo no te estoy diciendo que no tengas religión, ni tampoco te estoy invitando a una religión. Te estoy invitando a que recibas en tu corazón al Señor Jesús, que Él sea parte de tu vida. Si así lo deseas, levanta tu mano y yo voy a orar por ti. Levanta tu mano. ¿Ya dónde estás? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos visite por primera vez, que no lo haya hecho? Ok, vamos a hacer una oración, pero todos la vamos a repetir, vamos a acompañarnos a ellos. Cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración, porque nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador y creemos en el corazón que Él resucitó entre los muertos, y eso, dice la palabra, es lo que nos da salvación y vida eterna. Cierren sus ojitos y repitan conmigo. Amado Padre, en esta tarde yo he comprendido que he estado batallando solo, Señor, en mis fuerzas, y sé que tú eres real, que tú quieres extenderme la mano. Yo hoy quiero tocar tu mano salvadora. Hoy entiendo que solo tú tienes palabra de vida eterna para mi vida. Por eso, creyendo en el corazón, yo confieso que Jesús es el único Señor y Salvador de mi vida, que el Padre lo resucitó de entre los muertos y que por su gracia soy salvo. De aquí en adelante quiero caminar contigo, Señor, y que se cumpla el propósito que hay para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantarle a este Señor que nos dice que perseveremos, que estemos en Él, que le creamos a Él, que esperemos a Él. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare su respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Oh sí, Dios Padre, gracias, Señor, porque tú siempre has tenido el control de nuestras vidas. Perdónanos por estar pensando con nuestra mente y no creyendo con el corazón, Señor. Pero hoy, Padre, queremos avanzar, queremos persistir, Señor, en ti, Padre, en tus promesas, en tu palabra, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por haberte fallado, por haber querido abandonar cuando tú no nos has dejado nunca, jamás, Señor. Nunca nos has abandonado. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Nos comprometemos hoy, Señor, hoy a seguir perseverando en todo lo bueno, en tus leyes, en tus principios. Queremos perseverar hoy en la oración, Señor, la fe, en tus promesas,
en la comunión con nuestra familia, Señor, en la comunión de los unos con los otros, Padre, en el servicio a tu obra, Señor, en medio de toda circunstancia difícil, Señor. Pero tú siempre has perseverado en nosotros, sin tener en cuenta todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, Señor. Y hoy te agradecemos porque nuestra perseverancia será recompensada siempre en el nombre de Jesús. Amén. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, no siempre tienes tiempo. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al que tiene el control de tu vida? Feliz tarde. El miércoles nos vemos por Facebook, La Hora de la Palabra. Bendiciones para todos.